Tengan todos ustedes muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse ya. Estamos saludando a nuestra amada Elvira Garrido y Candelaria Boto, muchísimas gracias por estar ya. Y a quienes también se están conectando, gracias por estar pendientes de nuestros estudios. Y ustedes, amigos de Vea Canal, muchísimas gracias por dejarnos también entrar hasta la comodidad de su hogar semana tras semana. Muchas gracias, esperamos que hayan tenido un tiempo de reflexión y por supuesto delante de la presencia del Señor estos días recién pasados en los cuales pues se conmemora o se conmemoró Pesaj, Pascua, la Pascua del Señor, porque claro, dice Pablo, nuestra Pascua, nuestro Pesaj es Cristo y ya Él fue crucificado por nosotros. Así que el día de hoy nos atañen dos temas muy importantes. Bienvenida Evelyn Schwartz. Muchas gracias también. Un abrazo fuerte hasta Estados Unidos. Jovi Isma, muchas gracias también por estar ya conectado con nosotros. Y déjenme contarle que efectivamente nosotros teníamos ya preparado hablar acerca de las 4 copas del Seder de Pesaj, porque realmente encierran unas perlas deliciosas, unas gotitas de miel hermosas. Y claro, también, si usted nos ha estado siguiendo en todos nuestros estudios, la semana pasada estuvimos hablando también de panes sin levadura. Y el día de hoy, pues, tenemos planeado seguir en este tema y abordarlo desde otros puntos. Pero surgió, seguramente usted se ha enterado que hay rumores en Israel de que el tan esperado Mesías ha llegado. Y pues quiero agradecer la comunicación de muchísimos de ustedes que me han escrito a los diferentes, por medio de las diferentes redes para preguntarme acerca de tal cosa. Y entonces vamos a darle espacio a este tema y vamos a dejar entonces por un momento guardadito el tema de Pesaj, panes sin levadura y Bikurim o primicia de los primeros frutos, porque nos vamos a extender, por supuesto, en estas prefiguraciones que hablan de Cristo Jesús. Así que le vamos a dedicar unos breves minutos a ver qué dice la palabra con respecto a este tan esperado Mesías de Israel. Primero quiero comenzar, si usted me hace el favor de acompañarme con la lectura, en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Y vea que el primer versículo dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? Y así continúa. Pero vea usted que dice Pablo claramente que el Señor conoció de antemano a Israel y que no lo ha desechado. Y luego, véngase por favor conmigo al verso 7 y dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y aquí ponga mucha atención, verso 8. Y dice: como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vea usted, esto es una cosa seria. ¿Cuál es la razón por la que Dios les dio este espíritu de estupor? Venga y se sorprenderá. Dice en el verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, vea usted, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel hasta el día de hoy está entenebrecido en su entendimiento, ojos que no ven, oídos que no escuchan. Por supuesto, ellos desde tiempos inmemoriales esperan al Mesías de Israel, pero vamos a caminar el día de hoy y entender qué Mesías es al que espera. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, gracias a que ellos fueron endurecidos, a que se les permitió este endurecimiento de corazón, ceguera de ojos y sordera de oídos, nosotros fuimos bendecidos a través de ellos. Venga conmigo, por favor, ahora al verso 15 del mismo capítulo y dice de la siguiente manera: porque
Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y vea usted, ahora véngase conmigo, por favor, al verso 20. Y dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, y aquí Pablo establece en el capítulo 11 una analogía y habla del olivo, del buen olivo y el olivo natural. Y sabe, el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Y déjeme decirle que por supuesto nosotros entendemos que en términos generales el olivo natural es Israel, nosotros los silvestres somos los gentiles, pero en un grado de interpretación mayor entendemos que este olivo es Jesucristo. Y vamos a seguir viendo. Entonces dice, versículo 19, nuevamente: pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ya a ti tampoco te perdonará. Y por supuesto, todo esto se trata acerca de la revelación del Mesías, de Jesucristo. Y no voy a entrar por cuestiones de tiempo a que vayamos y entendamos que Jesucristo es el Mesías, el único Dios hecho hombre, porque de eso hemos venido estudiando ya casi un año nuestra carta a los Hebreos. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de ver todos estos videos, yo le sugeriría que pueda ir para atrás y ver cómo hemos demostrado a raíz de la historia, la lingüística, las letras, las costumbres, los versos, en fin, hemos hecho verdaderamente un viaje espectacular desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrando, por supuesto, la única verdad: Jesucristo es Dios. Así que lo daré ya por implícito, pero siga conmigo, por favor, en el orden de ideas. Y es importante entender por qué razón el pueblo de Israel no entendió que Jesús es Dios. Porque si lo hubiesen entendido cuando vino a la tierra en su primera venida, saben, ni usted ni yo estaríamos el día de hoy con esta salvación tan grande, tal y como lo habla la carta a los Hebreos. Así que dice claramente la carta a los Romanos que, por supuesto, Dios no desechó a su pueblo, porque sabe, si Dios hubiese desechado a su pueblo, ¿qué clase de Dios sería? Dios es uno, es eterno, y su palabra es eterna y permanece para siempre. Así que nos conviene a nosotros también que Dios se mantenga firme en cuanto a la promesa que le ha dado a Israel. Y por supuesto, esta hermosa analogía del olivo es para usted y para mí el día de hoy. Esas ramas que fueron desgajadas, y vea bien que la palabra es desgajadas y no cortadas, sino que están ahí para que nosotros pudiésemos ser injertados en este buen olivo. Así que ellos no entendieron que Jesús es Dios hecho hombre y, por supuesto, ellos esperaban a un Mesías por una cuestión de historicidad. Y también les sugiero que si usted no ha visto todos los videos en los cuales hemos platicado acerca de la historia, los 4 reinos que sojuzgaron a Israel, la revuelta de Bar Kokhba y todo lo que hemos hablado al respecto, hoy es el momento de que usted pueda verlo y entender con mayor amplitud este horizonte que abre las puertas a las Escrituras. Vea entonces que, por supuesto, el pueblo de Israel esperaba a ese Mesías, un rey que viniese, ¿sabe?, con gloria y con poder, pero en términos terrenales, en términos humanos, que viniera a rescatar al pueblo de Israel de toda esa opresión que ha tenido a través de los tiempos. Basta con ver un libro de historia y comprenderlo. Pero es que existe una serie de factores de los cuales el día de hoy, por razón de tiempo, le repito, no podemos profundizar, pero el pueblo de Israel se fue apartando de esta asociación que existe, por supuesto, y que está descrita en la Biblia entre ese mismo Mesías, Dios hecho hombre, y el rescate del pueblo de Israel en ambos términos, tanto natural como espiritual. Por supuesto, valorando más el término espiritual. Pero los judíos entonces esperaban al que hoy llaman el Mesías Ben David,
es decir, el hijo de David, aquel que debía de cumplir con el linaje, como le repito, en los términos naturales, siendo descendiente del rey David, por supuesto de Salomón, ambos en el caso paterno. Y es aquí donde entonces se empieza a disasociar esa idea de que este mismo Mesías es también el sumo sacerdote que ejecutará un día lo que está descrito en la carta a los Hebreos y que usted y yo, por supuesto, hemos venido estudiando. Siendo Jesús el sumo sacerdote, se presentó también como una ofrenda a sí mismo para rescatar a su pueblo, y sabe, no solo a Israel, sino también a los gentiles, es decir, a nosotros, ex gentiles, que ahora, por la fe, hemos sido injertados en ese olivo. Pero bien, usted y yo por misericordia hemos entendido, hemos estudiado la carta a los Efesios y sabemos que por pura misericordia el poder que habita en nosotros, que nos ha sido dado, el poder del Espíritu Santo, nos revela a Jesucristo. Pero vemos que el pueblo de Israel se quedó ahí, esperando a este Mesías natural que lo rescatará de los demás pueblos y de las demás naciones. Y es así como... Entonces, si usted me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 24, entenderemos un poco más ampliamente esta situación que ahora nos aborda. Mateo 24, empezaremos en el verso 1 y dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, oiga las preguntas, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del milenio. Así que aquí las preguntas son dos. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda parte de otra pregunta dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que si usted tiene, como en mi caso, Reina Valera, usted verá, y si le da vuelta a su página, notará que hay entre el verso 28 y el 29 un título que dice La venida del Hijo del Hombre. Así que, por consiguiente, entendemos que los primeros versos nos hablan, sobre todo, acerca de la primera pregunta. Y la segunda parte, que empieza a partir del verso 29, es acerca de la venida del Hijo del Hombre y el fin de los tiempos. Así, entonces, continuemos leyendo. Y dice el verso 3 de este mismo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vea usted la primera frase del Señor. Es una advertencia en cuanto al engaño. ¿Y engaño de qué? Continuemos. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Cristo en griego, Mashiach en hebreo. Y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y continúa. Pero vea usted que es tan importante entender que viene un tiempo entonces de engaño. Véngase al versículo 8 y dice, y todo esto será principio de dolores. Es decir, empezará este tiempo de engaños. Luego leamos el 11 y el 12 y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero también vendrán muchos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ahora véngase conmigo, por favor, al verso 23 al 26 y dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mashiach, falsos Cristos, o falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vea qué cosa tan seria. Dice entonces que no solamente se levantarán falsos cristos, falsos
ungidos, sino también falsos profetas. Y de esto yo le quiero hablar. Porque sí, efectivamente, ha estado circulando la noticia de que apareció Hizkiyahu ben David, que quiere decir la fuerza de Dios, hijo de David. Y en términos en el español, se referiría a Ezequías el rey. Son muchas las cosas que se dicen, algunas son verdad y otras no. Déjeme contarle que me contacté con un amigo pastor que vive en Israel y me comentaba que la cantidad de personas que estuvieron en el muro de los lamentos para este evento fueron relativamente pocas, 500 o 1000 personas, que realmente no son indicativas de todo el pueblo de Israel. Y para establecer o para levantar un Mesías, recuérdese que primero todo el pueblo de Israel debe de estar de acuerdo, o por lo menos la gran mayoría. Y es importante entender que siempre dentro del judaísmo de Israel ha habido una sectorización. Es así como usted recordará que dentro de la Biblia se habla de la casa de Shammai, la casa de Gilel, además se habla de los saduceos, de los esenios, se habla de los fariseos y así créanme que sigue hasta el día de hoy por distintas causas políticas, religiosas, sociales y culturales. Y es así como el día de hoy vemos a los ultraortodoxos, vemos a los ortodoxos, vemos a los ashkenazi, vemos a los sefaraditas. Es decir, hay una serie, una diversidad dentro del mismo pueblo de Israel. Pero para que se establezca el Mesías como tal cosa, deben todos, o por lo menos la gran mayoría, reconocerlo como tal cosa. Ahora bien, déjeme contarle que por otro lado están también circulando otros videos en donde dicen que esto no es cierto. Y le voy a contar noticia de primera mano de acuerdo a este amigo pastor. Y es que me comentaba que en los periódicos no ha salido absolutamente nada. Esto fue nada más un grupo de personas que se levantaron a hacer esto. Y dicen que efectivamente este señor Ezequías, ben David, pues cumple con los requerimientos del linaje, que estudia Torah y que enseña a escribir, a estudiar y a escribir la Torah. Y que pues algunos lo declaran ya como Mesías e incluso estos son nada más, como diríamos en Guatemala, bolas, estos son nada más noticias que no han sido declaradas como tal cosa, ¿verdad? En orden oficial. Dicen que ya lo ungieron para que sea rey. Vea usted, déjeme contarle que además, de acuerdo al linaje, el papá de esta persona era un malandril como tal cosa y al final de sus días se convirtió, me parece que a la rama de judíos ortodoxos. Luego nació este niño y entonces pues se comprueba que efectivamente el linaje coincide. Déjame decirle que no podemos nosotros, por ningún caso, tomar una postura como tal cosa. Porque debemos, como le decía, le repito, es importante ver qué va a suceder con el pueblo de Israel y si realmente esta es una persona como tal, ¿verdad? Que cumpliese, que aplicase y que cumpliese todos los requisitos que se requieren, que el pueblo de Israel requiere, para nombrarlo como Mesías. Por supuesto, usted y yo sabemos que el único Mesías de Israel es Jesucristo, el Señor, y que llegará el tiempo tal y como, ya no lo leímos, ya no llegamos hasta allá, pero como dice Romanos, que será en un momento cuando la plenitud, es decir, la madurez de los gentiles llegue a tal punto que entonces, vea usted, el pueblo de Israel empezará a salir de ese estupor. Las vendas se caerán y entonces reconocerán, tal y como lo dice Zacarías 12, al que traspasaron, a Jesús, al único y verdadero Dios. Pero mientras tanto ellos están buscando a este Mesías porque anhelan la libertad del pueblo de Israel como un día anhelaron la libertad de Egipto. Y esto es importante de entender. Pero es mucho más importante saber que en estos últimos tiempos vendrán engañadores y usted y yo no podemos ir detrás de estos engaños. Porque vea, ciertamente dice
Le voy a volver a leer del 23 al 26 y dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y mil disculpas por el corte de señal, pero continuamos. Y le decía, pero nosotros los cristianos, tal y como lo dice en las cartas a Timoteo 1 y 2, tenemos que ser cuidadosos acerca de los falsos maestros